Bienvenidos amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy continuamos con el curso de interpretación bíblica. El tema que nos convoca hoy día tiene que ver con la autoría de la Biblia. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Cuál es la naturaleza de este libro? ¿Qué tipo de libro es la Biblia? Popularmente, cuando se hace esta pregunta de ¿quién es el autor de la Biblia? Siempre se dice, los creyentes, los cristianos, creemos que Dios es el autor de la Biblia. Y esta frase no está mala, pero quizás podríamos decir que en cierta manera está incompleta. Podríamos decir de una forma mucho más apropiada que la Biblia tiene una doble autoría. La Biblia es divina, pero también es humana. Quizás esto puede parecer muy chocante para algunas personas. Quizás alguien piense que lo que estoy diciendo suena realmente herético, pero antes de que abandone el video, o se vaya a hacer un video para desenmascarar a Alejandro Morales por lo que está diciendo, trate de escuchar con la mente abierta y con una Biblia abierta, como hemos dicho. Es muy importante que lo hagamos así, como los cristianos de Berea. Escuchemos el mensaje con una mente abierta, pero también hagámoslo con una Biblia abierta para comprobar que si lo que nos están diciendo realmente es así. Cuando decimos que la Biblia tiene una doble autoría, al decir que es divina y humana, estamos diciendo que la Biblia es la palabra de Dios expresada a través de la palabra de los hombres. Es la palabra de Dios expresada a través de la palabra de los hombres. Esto hace que la Biblia sea un libro único. Y es muy importante aceptar este concepto de la doble autoría porque nos permite estudiar y leer la Biblia de la forma más apropiada. Hay dos extremos equivocados respecto de esto de la autoría de la Biblia. Hay gente que dice que, y particularmente son los fundamentalistas los que dicen esto, que la Biblia es la palabra de Dios y nada más. Que los escritores humanos no jugaron ningún papel activo ni consciente en el momento de escribir la escritura. O sea, lo que están diciendo es que los fundamentalistas es que Dios es el autor de la Biblia y que privó absolutamente a los hombres de su conciencia al momento de inspirar el texto sagrado, como que Dios le hubiera hablado a máquinas o a robots. Por otro lado tenemos otro extremo que son los liberales. Los liberales dicen que la Biblia es la palabra de hombres y nada más, que no contiene, ¿cierto?, la inspiración divina. Ambos extremos, lo que dicen los fundamentalistas y lo que dicen los liberales, son extremos equivocados y que nos privan de alguna manera de tener la mayor comprensión respecto de la Escritura. Veamos algunos ejemplos para entender este asunto de la doble autoría de la Escritura. El primer ejemplo que podríamos ver es, por ejemplo, referente a los primeros 5 libros de la Biblia, que en el cristianismo son conocidos como el Pentateuco, pero en el contexto judío son conocidos como la Torá. Y la Biblia la llama en algunos lugares como la ley de Moisés, pero en otros pasajes también la llama como la ley de Dios. ¿Se fijan? La llama la ley de Moisés, que es su nombre, pero también la llama la ley de Dios. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿es la ley de Moisés o es la ley de Dios? La respuesta es que ambos. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una doble autoría. Es la palabra de Dios expresada a través de la palabra de los hombres. Entonces podríamos decir que la Torá es la ley de Dios expresada a través de las palabras de Moisés. Otro ejemplo que podríamos ver también es el ejemplo de Jeremías. Jeremías en el capítulo 1. Mire, podríamos buscar aquí en Jeremías, en el capítulo 1, en el verso 1, dice, estas son las palabras de Jeremías. Fíjate, la escritura aquí está diciendo, estas son las palabras de Jeremías, un hombre, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. ¿Se fija? Entonces Jeremías 1.1 dice, estas son las palabras de Jeremías, las palabras de un hombre. Pero en el versículo 2 dice, la palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces el verso 1 nos dice, estas son las palabras de Jeremías, pero el verso 2 dice, vino la palabra del Señor sobre el profeta Jeremías. Entonces estas dos cosas que parecieran ser contradictorias, no son contradictorias, porque la Biblia tiene una doble autoría. Es la palabra de Dios expresada a través de la palabra de los hombres. Otro ejemplo también podría ser Hebreos 1.1.
Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Se fija? O sea, dice, Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas. O sea, Dios usó un canal humano. Y cuando decimos que Dios usó un canal humano, no es que Dios dictó, ni que Dios anuló la voluntad y la mente de los autores sagrados. Las sensaciones, las decisiones, los sentimientos de los hombres siguen estando allí y son expresados muchas veces. Uno de los ejemplos que considero más gráficos para expresar esto de la doble autoría de la Escritura sería el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo escrito por el rey David en un contexto muy particular. Es el salmo que David escribe después de haber pecado con Betsabé en un pecado de adulterio y haber sido confrontado por el profeta Natán. Cuando David es confrontado por el profeta Natán y asume su arrepentimiento, él escribe este Salmo 51. Es un salmo de arrepentimiento muy grande. El Salmo 51 en el verso 1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Si examinamos el Salmo 51, los sentimientos que encontramos aquí es un sentimiento humano de arrepentimiento. No es el sentimiento de Dios. Debido a que Dios nunca ha pecado ni pecará, entonces Dios no puede experimentar esta sensación, este sentimiento de arrepentimiento. Pero entendemos que las palabras de David en ese momento no son solamente humanas, sino que detrás de esas palabras humanas y de esas sensaciones, esos sentimientos de arrepentimiento, está el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que convenció de pecado a David e inspiró a David también para que David expresara estas palabras. O sea, es la inspiración de Dios por medio del Espíritu Santo en el corazón de David para que David exprese esta sensación humana. Es una sensación humana de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí nos encontramos con este aspecto de la doble autoría de la Escritura. Es la palabra de Dios expresada a través de la palabra de los hombres. Hay un montón de ejemplos más donde podemos ver este concepto de la doble autoría de la Escritura, pero creo que con los que hemos dado es suficiente. Entonces veamos un primer aspecto de la doble autoría, el aspecto de la divinidad de la palabra, el aspecto de que la Escritura es la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento decían: vino a mí la palabra del Señor. Así dice el Señor. Escuchen la palabra del Señor. Y también otras formas similares. Los apóstoles de Cristo, que son los autores del Nuevo Testamento, hacían también algo parecido. Un ejemplo lo encontramos en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2, en el verso 13. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, se dice la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, aquí tenemos al apóstol Pablo diciendo: cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibiste solamente como una palabra humana, sino como una palabra que provenía de Dios. También un texto donde podemos examinar esto de la inspiración de Dios es 2 de Timoteo, el capítulo 3, verso 14 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, entonces dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El versículo 16 expresa una frase muy importante de comprender que habla de la inspiración divina. La frase es: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa que toda la escritura sea así, inspirada por Dios? Cuando miramos el significado del término en el texto griego para inspiración, entendemos que lo que escribieron los escritores bíblicos fue exhalado de la boca de Dios. La palabra griega aquí es la palabra
Neustos, la palabra teoneustos, que significa exhalado de la boca de Dios. Entonces esto es muy importante. Cuando decimos que la Escritura fue inspirada por Dios, no estamos diciendo que Dios dictó y anuló la mente humana, sino que Dios exhaló desde su boca la inspiración para que los escritores pudieran hablar y pudieran transmitir la mente de Dios, la voz de Dios, aún a través de su conciencia, de su mente, de sus sentimientos, como lo veíamos en el ejemplo del Salmo 51. Veamos ahora el segundo aspecto, que tiene que ver con el aspecto humano de la palabra de Dios. Es decir, que la Escritura también son palabras humanas. El Espíritu Santo trató a los autores humanos de la Escritura como personas vivas, responsables, conscientes, activas y nunca como máquinas. Nunca anuló su voluntad. Y hay distintos aspectos del texto bíblico que nos demuestran esta situación claramente. Por ejemplo, ¿cuánto de la Escritura creemos que es narrativa histórica? ¿Cuánto de la Biblia es historia? Casi la mitad del texto bíblico se dedica a la narrativa histórica. Desde Génesis hasta Esther, y en el Nuevo Testamento desde Mateo a Hechos, el Espíritu Santo nos revela esta historia de manera sobrenatural. Lo revela, cierto, a los autores bíblicos, pues ellos tenían acceso también a los documentos históricos de su tiempo, los citaron y a veces lo incorporaron incluso dentro del texto bíblico, como es el caso de Esdras. Esdras, en el capítulo 1, cita al rey Ciro de Persia e incorpora un decreto de este rey, que aún era un rey pagano. También entendemos un ejemplo en Lucas, en el capítulo 1, del verso 1 al 4, también nos da a entender que Lucas hizo un proceso de investigación en el contexto histórico de los acontecimientos que habían sucedido. Vamos a leer este texto para poder comprenderlo. Dice pues, que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Como nos damos cuenta que Lucas investigó, no estaba pasivo. No es que Dios anuló su mente y cayó en un éxtasis para escribir el libro de Lucas y el libro de los Hechos. La inspiración divina no era incompatible con la investigación humana. El Espíritu Santo guió a Lucas en esta investigación histórica que era necesaria. Entonces nos damos cuenta, en primer lugar, que el aspecto histórico de la Escritura nos evidencia el aspecto humano del texto sagrado. Otro aspecto de la Escritura es la literatura. Si pensáramos como los fundamentalistas, que Dios es el único autor de la Escritura y que no hay ninguna intervención activa desde el punto de vista humano, entonces tendríamos que pensar que el Espíritu Santo hubiera dictado la Escritura. Entonces uno esperaría encontrar en la Escritura un mismo género, un mismo estilo y un mismo vocabulario literario. Pero por el contrario, nos encontramos con una diversidad literaria. Hay una diversidad literaria en la Escritura. Encontramos narrativa, código legal, poesía, prosa, parábolas, salmos, proverbios, literatura sapiencial, cartas, evangelios, apocalipsis. También hay estilos diferentes. Por ejemplo, algunos autores como Lucas escriben en un griego elegante y pulido. Lucas era un médico. Pero otros, en cambio, escriben en un griego más popular, el griego koiné. Incluso podríamos encontrar hasta podemos decir que no era muy buena la gramática de algunos autores del Nuevo Testamento. Entonces hay una diversidad literaria, hay una diversidad de estilos, que evidencian que hay una diversidad de autores humanos. Porque si solamente hubiera sido el Espíritu Santo el autor,
que estaba dictando el contenido bíblico y anulando la mente de los autores bíblicos, entonces deberíamos encontrar un solo estilo, un solo género y un solo vocabulario. Pero eso no es lo que sucede en la Escritura. Por otro lado, también podemos ver el aspecto teológico de la Escritura. Hay una diversidad de énfasis teológicos en la Escritura. Por ejemplo, si analizamos el contenido de algunos libros, podríamos decir que el profeta Amós es el profeta de la justicia de Dios. Ese es el tema teológico del libro de Amós. Oseas es el que nos plantea el amor de Dios. Ese es el énfasis teológico del libro de Oseas. Isaías es el de la soberanía de Dios. Nos encontramos por un lado en el Nuevo Testamento también con Pablo. Pablo es el autor o es el apóstol de la gracia y de la fe. En cambio, Santiago es el apóstol de las obras. Juan es el del amor y Pedro es el de la esperanza y el del sufrimiento. Entonces nos encontramos que a través de los 66 libros de la Escritura hay distintos énfasis teológicos. Por un lado, Pablo enfatiza la fe y la gracia, por otro lado, Santiago nos enfatiza las obras, y ambos mensajes no son contradictorios, ambos mensajes son compatibles. Dicho todo esto, analizando estos aspectos como el aspecto histórico, literario y teológico de la Escritura, que evidencian la componente humana del texto bíblico, entendemos que el Espíritu Santo no suprimió la personalidad de los autores cuando los inspiró para escribir, ni dejó afuera sus estilos literarios. Dios preparó los autores para que transmitieran la verdad apropiada y única. Por ejemplo, Dios le enseñó a su pueblo sobre el amor fiel a través de la experiencia del matrimonio del profeta Oseas, o sobre la universalidad del Evangelio a través de Lucas, que es el único autor gentil del Nuevo Testamento. Aquí, por ejemplo, podemos dar un ejemplo incluso de las perspectivas. En los Evangelios, por ejemplo, nos encontramos que algunos autores, particularmente los autores judíos, como son Mateo, Marcos y Juan, nos hablan del mar de Galilea. En cambio, Lucas, que es un gentil, que tiene una comprensión más grande del mundo, refiriéndose al mismo lugar geográfico, no lo llama el mar de Galilea, sino que lo llama el lago de Genesaret. Para los judíos era un mar, para Lucas, que tenía una comprensión más grande del mundo, era simplemente un lago, y estaban hablando del mismo lugar. ¿Esto es contradictorio? No, no es contradictorio, sino que esto nos habla de cómo incluso la perspectiva humana no fue anulada en el texto bíblico. Y esto nos permite tener una comprensión muy amplia del texto bíblico. Entonces, si unimos el concepto de que Dios es el autor de la Biblia, pero también el concepto de que los hombres fueron también en parte el autor de la Escritura, o sea, estamos diciendo que la Biblia es divina y es humana, es la palabra de Dios expresada a través de la palabra de los hombres, podríamos concluir lo siguiente. En primer lugar, nosotros no creemos que la Biblia sea como el Corán, porque los musulmanes creen que el ángel Gabriel dictó el Corán a Mahoma. Tampoco, y en ese sentido él tuvo que escribir simplemente lo que oía. Ni tampoco creemos que sea como el libro de Mormón, que los mormones creen que José Smith encontró escrito, ¿cierto?, sobre planchas de oro. No vino así la palabra del Señor. Con respecto a la Biblia, nosotros creemos que Dios habló a través de los hombres, y estos hombres hablaron de parte de Dios, lo que Dios estaba inspirando en sus corazones. Ambas proposiciones son verdad y no se contradicen. Si solo tomamos la verdad a medias, diciendo que solo es la palabra humana, caeremos en el liberalismo. Y si pensamos que solo es la palabra de Dios, caeremos en extremos fundamentalistas. Entonces es muy importante, antes de comenzar a interpretar la Escritura, poder aceptar este principio, que la Biblia tiene una doble autoría. Es la palabra de Dios expresada a través de la palabra de los hombres. Bendiciones.